oyentes, bienvenidos a este tercer episodio de Equalizer. En el día de hoy analizaremos el sorprendente giro que ha dado la Argentina en los últimos meses, pasando de una crisis económica crónica a una etapa de recuperación bajo el gobierno del presidente Javier Milei. Abordaremos cómo logró este cambio, el estado actual del país y las principales preocupaciones que día a día llevan los argentinos, junto a nuestro invitado José Daniel Salinardi, contador y experto en política, economía e inteligencia. Los invitamos a compartir esta nueva edición de Equalizer junto a nuestro invitado. Buenas tardes, José Daniel. Gracias por aceptar la invitación. Sé que eres un hombre muy ocupado. No, gracias a ti, William. La verdad que estoy muy contento de poder compartir este espacio contigo y así que aprovecho para también mandar un saludo para tu audiencia y siempre a tu disposición. Muchas gracias. ¿Por qué no tratas de resumir para nuestra audiencia cómo estaba la República Argentina hacia los fines del año 2023, cuando el presidente Javier Milei gana las elecciones presidenciales de entonces? Bueno, el año 2023 la República Argentina estuvo al borde, camino a un proceso hiperinflacionario que sin ninguna duda hubiera derivado además en un caos social como ya supo suceder en otros años. En el año 2015, Cristina Fernández de Kirchner dejó su gobierno con un 25% de inflación anual, lo cual ya era muchísimo. Mauricio Macri, que gobernó los 4 años siguientes, se fue dejando un 52% de inflación anual. Alberto Fernández, que fue el periodo de gobierno que antecedió a Javier Milei, fue realmente uno de los peores gobiernos de la historia argentina, de la historia política argentina. Y ese año, el 2023, cuando él deja su mandato, deja su gestión, Argentina termina con una inflación del 211% anual. Ese año, en el 2023, era un año electoral y la sociedad argentina rechazaba prácticamente, o la mayoría de la sociedad argentina, rechazaba a toda la dirigencia política argentina. Se había producido una especie de divorcio entre los dirigentes políticos y la sociedad que ya no creía en sus promesas, no creía en sus soluciones que nunca llegaban. Entonces el escenario era sumamente preocupante. Camino a la hiperinflación, con una carencia de representatividad política y un país que no crecía, que había prácticamente desaparecido del escenario político internacional, un país cuyos aliados eran Irán, Rusia, China, Venezuela. Bueno, la verdad que el panorama era más que preocupante. En ese escenario, unos años antes, había surgido una figura en la política, pero no de la política, una figura que comenzó en los programas de televisión, luego empezó a tener mucha repercusión en las redes sociales y empezó a ganar cada vez más adeptos entre, digamos, los ciudadanos argentinos, porque era algo cuyas propuestas eran totalmente nuevas. Me refiero puntualmente al actual presidente Javier Milei. Milei creció muchísimo en la consideración popular y hay algo que aquí resultó siempre muy extraño. La sociedad argentina justamente estaba dividida, o mejor dicho, estaba separada de su dirigencia política porque estaba cansada de escuchar siempre a los mismos proponer soluciones que nunca llegaban, soluciones que prometían que cambios para bien, obviamente, en pocos meses, y que luego en realidad esas promesas de campaña se convertían en lo que yo llamo las mentiras de la gestión, porque nunca llegaban. Lo extraño de Milei es que Milei también tenía sus propuestas, también
tenía su visión particular de la Argentina, pero la diferencia era que lo que Milei proponía era algo donde aclaraba que los primeros meses de su gestión, en caso de que él consiguiera llegar a la presidencia de la nación, iban a ser muy duros. Digamos que todos pensábamos imposible ganar una elección o llegar a una instancia definitiva de una presidencial diciéndole a la gente, yo puedo solucionar esto, puedo encaminar el país, pero los primeros meses la vamos a pasar mal. Bueno, evidentemente estábamos todos equivocados. El rechazo de la sociedad argentina hacia su dirigencia política era tan grande y eran siempre los mismos los que aparecían, un año en un partido, otro año en otro partido, no había nada nuevo y Milei capitalizó todo eso y terminó siendo el presidente de la República. Ahora lo que quedaba por ver era cuál era su propuesta concreta en los hechos y a qué se refería cuando decía que los primeros meses la íbamos a pasar mal. Y bueno, ahí ya comienza otra etapa, ya se terminó el Milei de los canales de televisión, el Milei de las redes, ahora era el Milei presidente y estábamos todos ansiosos por ver cómo iba a llevar a la práctica todo lo que había dicho, que básicamente tenía que ver con un objetivo que para él era fundamental: terminar con el déficit fiscal para poder reducir la inflación. Ese tenía que ser sí o sí el punto de partida para cualquier plan de recuperación económica de la Argentina. Y por ahí empezó. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo logra Milei para parar la catástrofe económica que todos vaticinaban y que amenazaba a la Argentina? Bueno, Milei, cuando hizo su campaña política, para ser bien gráfico, a qué se refería cuando hablaba de sus medidas, utilizó un instrumento que se utiliza, una herramienta, mejor dicho, que se utiliza en distintos tipos de tareas. Puede ser en la construcción, puede ser en la actividad forestal, puede ser incluso hasta la usan los bomberos cuando tienen que rescatar a alguien que está dentro de un auto y tienen que cortar la chapa, que es la motosierra. La motosierra, un instrumento de corte, una herramienta de corte, representó en la campaña política de Javier Milei a qué se refería él cuando hablaba de sus medidas. Esa motosierra, que como herramienta, ¿qué representó en la práctica? Lo primero que hizo Javier Milei es atacar violentamente todo lo que tiene que ver con el exceso de organismos del Estado, de personal sobrante en el Estado, de gente que cobraba pero que no venía a trabajar, un montón de superposición de funciones, de organismos, de tareas, de gente contratada que no se sabía cuál era su trabajo. Bueno, un despilfarro de dinero impresionante que se fue generando gobierno tras gobierno, capas geológicas de personas que pertenecían a un partido y se sumaban a las que luego venían con otro gobierno de otro partido político, organismos que generaban cientos de regulaciones que trababan todo lo que fuera la actividad económica, la actividad empresarial. Bueno, él fue contra eso. Y realmente hubo medidas muy duras porque cada organismo que él consideraba que no cumplía una función que realmente fuera necesaria o imprescindible, lo fue cerrando. Y el cerrar organismos implicó despedir personal. Y ahí se empezó a ver, desde el punto de vista de su accionar en el Estado, a qué se refería con la vamos a pasar mal. Pero eso es lo que tiene que ver con el Estado Nacional. ¿Eso qué generó? Obviamente eso empezó a generar un ahorro en las cuentas públicas. Argentina en ese momento no tenía financiamiento internacional porque era un país con un déficit crónico que además no pagaba las deudas. Lo primero que hizo fue
mostrar que él podía revertir ese déficit con medidas duras, pero podía. Otro tema que fue importante fue todo el que tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos, la electricidad, el gas, el agua, los servicios que acá llamamos no regulados, como puede ser la telefonía celular o los servicios de internet. Todo eso había estado, digamos que, súper controlado por el gobierno anterior, por una cuestión electoral, con tarifas que no cubrían el costo de explotación de las empresas, que no permitían inversiones para modernizar las redes eléctricas o de comunicaciones o lo que fuera. Milei empezó gradualmente no a liberar, pero sí a ir acomodando esas tarifas, lo que implicaron, obviamente, importantes subas. Hemos tenido subas de tarifas de lo que es servicios públicos, la medicina privada, o lo que sea, que han llegado hasta el 600, 700%. Y eso no iba acompañado de un aumento igual en el ingreso de las personas. O sea, vos tenías despidos en el Estado, aumento de tarifas, que la gente no lo puede controlar, esos son gastos no controlables, ingresos que iban por detrás de los aumentos, o sea, por detrás de la inflación, y ahí se empezó a ver cada vez más lo que él decía cuando los primeros meses la vamos a pasar mal. Obviamente empezaron las críticas, sobre todo desde el punto de vista de la oposición política, pero evidentemente yo creo que si algo ha quedado claro con Javier Milei en este año y medio que lleva de gobierno, es que él está convencido de lo que tiene que hacer y no va a haber ningún medio de comunicación, ninguna crítica infundada, ningún tipo de operación mediática que lo haga cambiar. Después de un año y medio, durísimo, de mucho ajuste, incluso un ajuste superior al que le pedía el propio Fondo Monetario Internacional, que era y es el principal acreedor externo de la República Argentina. Bueno, ese año, sí, decime. Sí, perdón por interrumpirte. Al día de hoy, ¿qué opinas faltaría para consolidar el proceso de recuperación económica que ha iniciado el presidente Milei? ¿Qué está faltando y cuál es el motivo de que eso ocurra? Bueno, esta primera etapa que te acabo de comentar, tan dura, caracterizada o digamos representada por esta herramienta que te dije, la motosierra, no es algo que era una cosa que se agotaba en sí mismo, no. Eso era el punto de partida para algo que tenía que consolidar las recuperaciones económicas. Y ese algo que era las inversiones. Todo esto estaba así, tenía un objetivo que era mostrarle al mundo, en el cual Argentina se había reinsertado, a los inversores internacionales y a los inversores locales: señores, esto tiene un arreglo, va a haber una primera etapa que es dura, la estamos haciendo, pero fíjense, hemos reducido el déficit, no solo eso, tenemos superávit, la inflación ha empezado a bajar. Entonces eso tenía que venir acompañado, o tiene que venir acompañado luego, por inversiones productivas. No te hablo de inversiones como llamamos acá golondrina, o sea, inversiones financieras que vienen a aprovechar la coyuntura de por ahí hacer un negocio rápido comprando o vendiendo tal o cual bono, o comprando o vendiendo tal o cual acción y después retirar el dinero y llevárselo. No, eso no, porque de eso no queda nada. Ya pasó en la época de Macri eso, que vinieron muchas inversiones financieras, pero una vez que obtuvieron su rentabilidad, se fueron. Entonces al país no le quedó nada. Estoy hablando de inversiones reales, creación de empresa, compra de empresa, inversión en explotaciones, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con la energía, como el gas o el litio, o el mismo la actividad agropecuaria. Esa era la parte que venía luego para consolidar las reformas macroeconómicas que logró Javier Milei. Bueno, eso todavía no se está viendo. Entonces ahora vos me vas a preguntar por qué no se está viendo. No, todavía no. Te voy a hacer no, pero te voy a, pues lo que te digo es importante.
hoy en día lo que el gobierno del presidente Milei tiene no es tanto un problema económico o macroeconómico, es un problema político. Y ese problema tiene hasta una ubicación geográfica, que es el Congreso de la Nación Argentina. Hoy lo que más dificulta la consolidación del programa económico o de recuperación económica de Javier Milei, que permita al país volver a crecer, generar empleo, terminar con la pobreza, controlar o bajar o terminar con la inflación, estabilizar el tipo de cambio, es el Congreso de la Nación Argentina, o sea, es el poder legislativo. Lamentablemente, el gobierno actual tiene muy poca representación en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y tiene cada ley que tiene que, digamos, sacar, que tiene que conseguir que se sancione para consolidar su gobierno, ha tenido que negociar, yo te diría, por ahí me excedo, pero hasta a nivel de ser extorsionado. ¿Por qué? Porque le han pedido las cosas más inverosímiles, a cambio de votar una ley, pedir otra ley que por ahí va en contra de la anterior, porque lo que lograbas con una lo anulabas con la otra. Esa, digamos, inestabilidad legislativa hace que los inversores que miran a la Argentina digan: ¿quién me garantiza a mí que mientras el actual gobierno no controle realmente el Congreso, que de un día para otro no me van a cambiar las leyes y resulta que el dinero que yo puse ahí para hacer un negocio se transforma en algo que después se me termina convirtiendo en un problema, o porque no puedo retirar utilidades, o porque me cambian las reglas de juego, o porque, como pasó en su momento, no puedo, si puse moneda extranjera, dólares, comprarlos porque el Banco Central no los tiene. Entonces, hoy el problema aquí es la falta de inversiones. Y esa falta de inversiones no es culpa del gobierno, del Poder Ejecutivo. Esa falta de inversiones es por la sensación de falta de seguridad jurídica que todavía existe con respecto a la Argentina y que surge justamente del propio poder, que tendría que ser el que genere las leyes para que esas inversiones vengan. Por eso, querido amigo, estas elecciones de medio término que vamos a tener en octubre, dentro de unos meses, donde se renueva parcialmente las dos cámaras de diputados y senadores, son cruciales. Para el gobierno de Milei son cruciales, y particularmente creo que hasta que esa elección se produzca y veamos el resultado, y suponiendo que sea favorable al gobierno, no vamos a ver inversiones. ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de los argentinos? ¿Siguen ocupando la economía en primer lugar, o la criminalidad, la corrupción y la falta de término en los casos criminales que ya están pendientes, como el caso del asesinato del fiscal Neyman, y los problemas de grupos delictivos y terroristas que operan dentro de la Argentina? Bueno, ahí tenés, los nombraste todos. Los nombraste todos. A ver, vos fíjate qué ironía. La principal preocupación hoy de los argentinos es la incertidumbre económica. Entonces vos me vas a decir, pero es una contradicción. Me estás diciendo, por un lado, que este gobierno ha hecho los deberes como para dar certidumbre económica a los inversores o lo que fuera, y vos me decís que todavía hay incertidumbre. Y sí, y esa incertidumbre económica no está dada en sí por la acción del gobierno. El gobierno marcó un rumbo y lo está respetando a rajatabla, aún a veces hasta teniendo que oponerse y vetar leyes que le pueden restar votos, pero está convencido de que ese es el camino. La incertidumbre económica hoy en día está dado por la expectativa que tiene la gente de si podrá
con toda esta oposición que tiene desde algunos sectores de los medios de comunicación, desde algunos sectores de la política, desde una gran parte del Congreso, ¿podrá Milei consolidar el cambio macroeconómico que ha generado en la Argentina para que eso luego se refleje en la microeconomía, en la actividad diaria de las personas? Esa es la gran incertidumbre. O sea, no dudan de la capacidad y la decisión política y de las intenciones del gobierno. Dudan de la oposición, y la oposición todavía sigue siendo fuerte, sigue teniendo su poder de voto, sigue teniendo su poder de trabar, sigue teniendo poder de, como decimos nosotros, ensuciar la cancha, operar en los medios de comunicación, generar política, generar desgaste en la imagen presidencial. Entonces, hoy la incertidumbre económica sigue siendo la principal preocupación. Y la segunda, que son las dos más importantes, como vos decís, es la inseguridad. Inseguridad que abarca prácticamente todos los puntos que dijiste después. La criminalidad propiamente dicha, la falta de resolución en tiempo y forma de las cuestiones judiciales que tienen que ver con el delito, el accionar de grupos terroristas o desestabilizadores o representativos del crimen transnacional. Eso el gobierno lo ha podido de alguna manera encaminar a nivel nacional a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene una actitud muy decidida contra el delito. Pero ¿qué pasa? Pero en las provincias, la lucha contra el delito local, o sea, acá tenemos los que se llaman los delitos federales. Delitos federales son aquellos donde tiene competencia el Poder Ejecutivo a través de las fuerzas federales, que son la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, esos delitos federales son muy concretos: el lavado de dinero, el terrorismo, el narcotráfico, los secuestros extorsivos. Pero el delito que preocupa a la gente es el robo, es el arrebato, es el homicidio. Acá está muy de moda los robos en moto. Salen 3, 4 motos con gente, salen por los barrios a asustar a la gente. Uno se baja, te roba, los otros te amenazan con revólveres. Bueno, eso no depende del gobierno nacional, depende de los gobiernos provinciales. Entonces vos tenés la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, donde por ahí tenés un buen accionar policial, policía bien equipada, policía bien entrenada, consustanciada con la lucha contra el delito, y tenés un bajo nivel de criminalidad o normal para un centro urbano como Buenos Aires. Pero cruzás la avenida General Paz, que es un límite entre la provincia y la capital, y prácticamente parece que estuviera en cualquier país donde el crimen controla la actividad. La provincia de Buenos Aires es tremendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que tenés dos gobiernos de signo distinto. Del lado de la capital federal tenés gobiernos decididos a terminar con el crimen, y del lado de la provincia de Buenos Aires tenés un gobernador kirchnerista que tiene la idea de que los delincuentes en realidad no son delincuentes, son víctimas de una situación social que ellos no desearon, y que ha llegado a decir el gobernador de la provincia de Buenos Aires que el salir a robar es una salida laboral. Entonces, el delito sigue preocupando, es el segundo en preocupación, va a seguir. Mientras no haya una coordinación a nivel nacional y se pongan de acuerdo Poder Ejecutivo Nacional, gobernadores, intendentes, en armar un plan donde haya que terminar con el delito, para que los que tengan que tener miedo sean los delincuentes y no los ciudadanos, en cualquier gobierno, en cualquier encuesta, en cualquier momento, la inseguridad va a seguir ocupando un lugar importante. ¿Qué rol juega la política internacional en el rumbo económico de Argentina?
Pues hemos visto en las últimas semanas o meses que el presidente Donald Trump ha estado muy cercano al presidente Milei en muchos acuerdos y en charlas con él debido al crimen organizado que está operando en toda Latinoamérica, incluyendo el Tren de Aragua y otras organizaciones delictivas, y la problemática del lavado de dinero en Argentina. Ya hemos hecho varios escritos y programas donde yo he sido invitado. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, Milei fue claro desde la campaña electoral en un alineamiento con los Estados Unidos y además en expresar su admiración personal por el presidente Trump. O sea que eso lo marcó. Creo que para mí fue un acierto. Yo creo que Argentina no puede estar jugando a media agua, como se dice. No podemos seguir alineados con países como los que te nombré, que rechazan totalmente los valores occidentales, que tienen otras intenciones en la región. Yo creo que la alinearse con Estados Unidos ha sido fundamental para que Argentina vuelva, sumado a las acciones concretas que ha tomado el presidente Milei, vuelva a estar en la mirada de la gran política internacional. ¿Qué le ha representado a la Argentina? Bueno, lo primero que le ha representado que un presidente como Trump, que prácticamente está manejando la agenda internacional. No hay día que vos agarres un periódico, leas en internet o lo que sea, donde sea Trump el que domina los titulares. Eso, digamos, trasladado a la Argentina, con el apoyo que le ha dado a la figura de Milei, con el apoyo que le ha dado a la Argentina en negociaciones, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, ha sido fundamental no solo para la relación con Estados Unidos, sino para la relación con otros países, porque vos ir a hablar con cualquier país de Europa o de Asia o de lo que fuera, y de alguna manera vas con el aval de la primera potencia del mundo por la relación que hay entre Milei y Trump, y a vos te coloca en una posición distinta que cuando ibas a hablar y tenías como aliado a Irán, a Venezuela, a Rusia, a China. Con respecto al tema del delito en particular, lo que se está dando es un reequipamiento total de lo que son las fuerzas de seguridad, las que combaten los delitos más complicados, como decís vos, la presencia de grupos delictivos internacionales. Acá tenemos un gran problema en la región de Argentina, que es la denominada triple frontera, que es donde se junta Argentina, Brasil y Paraguay, que eso ha sido históricamente una base de grupos terroristas, delictivos, fuentes de financiamiento del terrorismo, y en los últimos años había crecido muchísimo, sumado a la presencia en la Argentina de la inteligencia, de agentes de la inteligencia cubana que prácticamente manejaban los organismos de inteligencia argentinos, y sumado a todo eso, la base que el espionaje ruso había armado en Argentina para distribuir sus agentes en toda la región, y que hoy estás viendo día por medio, cada 3-4 días, aparece un nuevo matrimonio, un nuevo, digamos, los otros días aparecieron 2 hermanos rusos que no los encontraban nadie, después parecía que terminaron siendo que se querían ir del país porque tenían miedo que los detectaran de que en realidad eran espías rusos. Bueno, todo eso que está apareciendo ahora, detectar agentes extranjeros, el hecho de que los cubanos hayan tenido que irse del país, es producto de la colaboración que hay entre los servicios de inteligencia de Argentina, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, los servicios de inteligencia de Israel. Entonces, todo eso que recién está empezando, creo que va a tener un efecto muy, muy positivo
Y también eso se va a ver de alguna manera luego reflejado en la lucha contra la inseguridad, porque todos esos grupos que te estoy nombrando han utilizado, cuando ha sido necesario, a los delincuentes locales para generar desestabilización política, hacer operaciones contra el gobierno de turno si no era del signo político que digamos que ellos apoyaban. Así que yo creo que lo que no tiene que hacer Argentina, lo que no tiene que hacer Milei es convertirse en un dependiente de Trump, o sea, no ser un Trump dependiente, tiene que aprovechar ese apoyo, tiene que tratar de mostrar que es un socio confiable, pero tiene que generar su propia red de seguridad, más allá del apoyo o no que le pueda dar o la colaboración que le puedan dar otros países, porque si no, el día que se vaya Trump o haya un cambio en Estados Unidos y dejen de estar los republicanos y vengan los demócratas, vamos a volver a lo mismo. Entonces tiene que aprovechar este momento para construir una defensa contra el delito. No sé si lo va a lograr, la verdad que no sé si lo va a lograr, porque aquí también tenés mucha corrupción policial, tenés mucha competencia entre las agencias de investigación oficiales, que tendrían que trabajar en forma coordinada, pero a veces no lo hacen. Eso puede obedecer a incluso los intereses o ambiciones políticos de los propios directivos o funcionarios que conducen las agencias. Es un tema complejo, William, es un tema complejo porque el delito aprovecha muy bien las falencias de la política para dividir, para generar que no haya organización, coordinación. Así que bueno, la oportunidad la tenemos, el apoyo de Estados Unidos lo tenemos, el apoyo de un presidente como Trump, que no es de hablar por hablar, sino que va a la acción, lo tenemos. Si lo vamos o no a aprovechar, no te lo puedo decir en este momento. La oportunidad está. José, ¿tú no piensas que una depuración de los entes investigativos de inteligencia y policiales, sean federales o sean provinciales, sería necesario? Porque son muchos años de socialismo y de indoctrinación dentro de esos mismos elementos que han llevado a esos mismos elementos a ser entrenados por la inteligencia cubana, por la inteligencia rusa, por Venezuela, por la injerencia venezolana en toda Latinoamérica, con ese plan de estrategia bolivariana o ese plan que ellos comenzaron con el presidente Hugo Chávez Frida, de querer acaparar todo Latinoamérica y convertirlo en enemigos de Estados Unidos, de Israel, de todos los aliados que defienden la democracia. Mirá, sí, totalmente estoy de acuerdo con vos que hay que hacer una depuración, que hay que hacer una reformulación, una reorganización. El problema que tenemos, que tanto las policías como los servicios de investigaciones, principalmente el principal organismo de inteligencia que tenemos aquí, que es la Secretaría de Inteligencia de Estado, han sido muy manoseados por la política. Vos tenés mucha gente trabajando en esos organismos, pero sin la capacidad, la idoneidad como para hacerlo, simplemente porque en un momento pertenecieron a determinado partido político, trabajaron en una campaña electoral y bueno, les consiguieron un trabajo y lo mandaron a trabajar en la inteligencia o en la policía o donde fuera. Pero por ejemplo, hoy es muy difícil reorganizar un servicio de inteligencia si no tenés analistas. Argentina no tiene analistas. En el servicio de inteligencia actual deben trabajar, ponele 1.500 personas y muchos no saben explicarte por qué China es un país que tenés que estar mirándolo, o por qué Rusia ha extendido sus redes de espionaje, dónde están.
hay que hacer una reestructuración, pero lamentablemente la gente que durante años mantuvo esos organismos funcionando, se fue toda porque la política fue, digamos, minando las posibilidades de progreso de esa gente. Vos suponete que trabajás en un servicio de inteligencia hace 20 años y sos un analista que llevas un país como puede ser Venezuela. Y un día gana las elecciones un partido político que se identifica con Venezuela. Entonces, vos que tenés 20 años de experiencia, que sos un analista especializado, que has estado siempre dedicado a eso, aparece una persona que lo ponen a trabajar por encima tuyo, como jefe tuyo o lo que fuera, que te dice, no, tu informe no puede decir esto, tu informe tiene que decir esto otro, una persona que por ahí ni siquiera tiene experiencia en inteligencia. Y todos los que eran analistas y realmente eran profesionales y que les tocó vivir esas situaciones, te digo Venezuela, como te puedo decir Cuba, como te puedo decir Estados Unidos, como te puedo decir cualquiera. O sea, la orientación de los informes o de los análisis de estos agentes dependía, para poder conservar su trabajo, incluso de escribir o de tener una visión que correspondiera con lo que el gobierno de turno quisiera que se dijera, que muchas veces no tenía que ver con la realidad. Esa gente, ¿qué hizo? Esperó a cumplir los años necesarios como para poder retirarse, para poder tener una jubilación, y se fue. Se fue. ¿Y quién ocupó ese lugar? Y lo ocupó uno, puesto por el gobierno que sea, que sí iba a hacer el trabajo que él no quiso y no quiso hacer. Sí, eso fue degradando. Sí. Yo digo, José, no le deben más a la ciudadanía argentina, a las personas trabajadoras, a las personas que han luchado por el país en las Fuerzas Armadas argentinas. Ahora tenemos a un muchacho argentino que estuvo o está preso en Venezuela. Sí. Que se convierten en objetivos de estos gobiernos socialistas, como también tenemos muchos norteamericanos presos en estos momentos en cárceles venezolanas. ¿No piensa que estas personas deben de forzar a sus dirigentes políticos? Porque uno con el voto forza a los dirigentes políticos a asumir la responsabilidad fiduciaria, no para intereses propios políticos, sino por el bien del país. En Latinoamérica yo he observado una cosa que me parece ridícula, que hay mucho nepotismo, hay mucha gente que va porque es la novia del político, porque es que juega boliche con el político, que le dan títulos y cargos donde no están calificados para esos trabajos. Tal cual. No es por estudio, ni es por competencia, profesionalismo, ni nada de esto, sino que es un pago por los votos conseguidos o por los arreglos monetarios que se hicieron durante las campañas políticas. Tal cual. Tal cual. Bueno, ¿sabes qué pasa, William? Vos dijiste algo recién interesante. ¿Cómo pueden los votantes hacer a la hora de emitir su sufragio para obligar a quienes van a ejercer la conducción de un país a ocuparse de esos temas, de valorizar a un policía, a un militar, o de ocuparse de casos como este del gendarme que está en Venezuela y que prácticamente aquí ni se habla de eso? Es imposible, porque a la hora de votar, la policía, los organismos de inteligencia, los organismos investigativos en general, aquí en Argentina en particular, tienen mala imagen, tienen muy mala imagen. Va a ser muy difícil que alguien gane votos diciendo yo voy a jerarquizar la actividad de los agentes de inteligencia.
va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la política ha sido tan nefasta, sobre todo lo que tiene que ver con la tarea investigativa, la lucha contra el crimen. ¿Por qué ha sido tan nefasta? Porque la mayoría de los políticos que han gobernado el país de una manera u otra han terminado en la justicia, por casos de corrupción o lo que fuera. Entonces, es esa idea de que, bueno, si el ex jefe de la policía era un corrupto y ahora la justicia lo sentó en el banquillo de los acusados y lo acusaron, ¿cómo puedo yo confiar en los que estaban de ahí para abajo? Deben ser también todos corruptos en mayor o menor medida. Entonces no, lo que te querría decir es que a la hora de votar, al votante argentino por lo menos no le interesa ni la policía, le interesa la inseguridad, pero no la policía, no confía en la policía. La policía en Argentina es considerada parte del problema de la inseguridad, por la corrupción que hay. El terrorismo en la Argentina es considerado una responsabilidad de los organismos de inteligencia que, en vez de investigar y analizar con gente capacitada, como decimos, están o han estado históricamente más que preocupados en hacer operaciones políticas contra los opositores del gobierno de turno, y así sucesivamente. Entonces, pero José, yo te estoy escuchando lo que tú me estás diciendo, pero ese no es el trabajo para lo que se les está pagando. O sea, si un policía es corrupto, al graduarse de la academia policial, debe de haber una oficina de asuntos internos que investigue esa corrupción y que depure esa corrupción antes de que ellos vayan subiendo el escalón y lleguen a ser jefes de una provincia o lleguen a ser jefes de una jefatura o de una cuestión, como dicen en Italia. Es lo mismo con los entes investigativos y de inteligencia. Si el presidente de turno es corrupto y se le prueba la corrupción, ¿por qué siguen votando cuando salen de las cárceles o salen del problema de corrupción? ¿Por qué votan por los mismos miserables? ¿Por qué no cambian el chip que tienen metido en el cerebro y dicen, ya no nos funcionó, hagámoslo aparte, no importa el nombre que tenga, no importa quién fue su abuelo, su tatarabuelo en la política, y enfoquémonos en nuevos graduados, porque en Argentina hay mucho muchacho que estudia, pero no puede llegar, porque no lo dejan llegar. O sea, es Argentina, llámese Colombia, llámese Perú, Ecuador. Es un problema de nosotros como idiosincrasia latina, que no podemos dejar que el pobre llegue a un puesto grande. La persona tiene que ser bien parecida, tiene que tener dinero, tiene que ser de buena familia, el apellido tiene que ser el correcto. O cuando un muchacho es muy buen estudiante, se aplica para la academia policial o el ejército, la marina o un ente, no tiene el dinero para comprar los uniformes requeridos, los libros requeridos o la inscripción de boleta. O sea, no importa qué estudio ya haya hecho el muchacho, por mérito y por quemarse las pestañas, no los dejamos llegar. ¿Por qué tenemos que ser así en contra de nuestros propios muchachos? ¿Por qué tenemos que tener ese pensamiento? Mirá, la pregunta es muy buena, pero lo que yo creo es que la policía, por lo menos en Argentina, ya no es una cuestión de vocación, se ha convertido en una salida laboral. O sea, el problema de la inseguridad en Argentina parece que la solución fuera comprar patrulleros. Cada vez que hay un delito, un crimen importante que tiene mucha repercusión en la Argentina, lo primero que hacen es comprar patrulleros. Parece que la solución fuera comprar vehículos, patrullas.
Entonces dicen, no, compramos 200 patrulleros, va a haber 300 patrulleros más, o pusimos 500 cámaras más. Ahora, después no tenés quien maneje los patrulleros, entonces, che, tenemos 500 patrulleros más, pero no tenemos a gente que salgan a patrullar. Entonces no sucede lo que vos decís, que hay una academia, que ahí se prepara. No, salen los políticos rápidos, urgidos por sus necesidades, a buscar gente que quiera incorporarse a la policía. Entonces entran personas que no tienen trabajo, que no cumplen ninguno de los requisitos que marca el reglamento policial. Algunos ni siquiera han terminado la escuela secundaria, lo que ustedes llaman el high school, pero le dicen no se haga problema, lo termina mientras está trabajando en la fuerza. Y entonces ponés gente que no está preparada, que no pasó por ninguna academia, que necesitaba un trabajo y es lo primero que tuvo a mano y se postuló, y después eso se ve reflejado en el pobre accionar policial. Y la gente, ¿qué hace? Y la gente lo dice, termina rechazando la policía. Por más que exista todo esto que vos decís de asuntos internos, que se controle los malos policías, lo que sea, ya la base viene mal. No hay un proceso que garantice que quienes ingresan a la fuerza hayan pasado por todos los pasos de selección que son necesarios, que tengan las aptitudes físicas, psicotécnicas, el conocimiento para desarrollarse. No existe eso aquí en la Argentina, no lo existe. Pero yo te voy a dar un caso. José, puede existir. Lo que falta es un compromiso moral. Claro, pero está bien. Argentina, llámese colombiana, llámese Ecuador, llámese Perú, llámese Brasil, porque es un problema. La corrupción es un cáncer que lo hemos aceptado como que debemos de aceptarlo. Yo, por ejemplo, no lo acepto porque no pienso que no tiene una solución. Sí tiene una solución desde que hayan compromisos adquiridos, desde que haya una conexión entre el Congreso, el Senado, el presidente de turno, los alcaldes, los gobernadores. Tiene que haber un compromiso moral porque ellos también tienen familias. O sea, es fácil. Mira, yo te voy a explicar la educación, cómo lleva esto. Y lo he visto porque viajo por todas partes del mundo. Es más fácil cuando a uno lo para un policía de sacar un billete de 5 o 10 pesos, dólares o como se llame la moneda del país y dárselo al policía. El policía lo coge, ya dejó de ser policía porque ya lo compraste, ya recibió un soborno. Pero nosotros como ciudadanía somos culpables de hacer eso porque en nuestra idiosincrasia latina queremos todo fácil. Vamos a arreglar esto porque yo no tengo tiempo para ir a la corte, no tengo tiempo para estar peleando la boleta que me dieron porque estaba manejando sin licencia o una cosa u otra. Si no me arrestan, pues yo tengo tiempo de estar con mi familia, le entrego esa guita al policía y me voy para mi casa esa noche. Es nuestro nivel de educación. Nosotros todo lo queremos arreglar con sobornos, o como llaman en México, la mordida. Sí, acá también le llamamos acá también se le llama la mordida. Pero eso, hay gente que se anima a denunciar eso. También hay policías que digamos, rechazan ese tipo de ofrecimiento y denuncian a quien intenta sobornarlo. Son los menos, pero eso es como que ya forma parte del ADN, por lo menos aquí. Forma parte del ADN, o sea, ir a hacer... Pero acá el problema es quién generó ese escenario. ¿Por qué? ¿Fue un ciudadano el primero que sobornó a un policía?
para que no le haga una multa de tránsito? ¿O fue el policía que le insinuó al ciudadano que podía haber un acuerdo si le daba dinero? Y bueno, el tema es ese. La Argentina se había vuelto en su momento un país tan complicado en cuanto a regulaciones, en cuanto a normas, en cuanto a reglamentos, que en algún momento era prácticamente imposible cumplir con todo. Y eso fue generando todo esto que hablábamos al principio, que Milei vino a combatir. Vino a combatir, ¿por qué? Porque esas estructuras, ya sea policiales, de organismos públicos, lo que sean, que presionaban tanto sobre la conducta del ciudadano, más que educarlo, lo que hacían era orientarlo para que en definitiva terminara, como decís vos, en una mordida. Entonces se creó la conciencia de que todo era arreglable. Tengo infracciones de tránsito, no las quiero pagar. Mirá, andá a tal lado, habla con fulano de tal, que te las arregla por el 50%. ¿Y qué hacíamos? Íbamos a ver a esa persona. Bueno, eso se terminó. Te paran en la calle porque pasaste una luz roja y a gente no se puede arreglar de otra manera. Y bueno, una colaboración para la cooperadora. Se terminó el tema de la luz roja. Tengo que ir a presentar dejemos la cuestión policial, porque parece que nos lo hubiéramos tomado con la policía. Tengo que ir a hacer una obra de construcción y tengo que presentar los planos. Entonces empezaban, le falta esto, le falta lo otro, esta medida no está bien, no lo hizo el plano en el papel adecuado. Te volvían loco, hasta que llegaba su momento. No hay una forma de arreglar esto. Entonces terminabas vos también en esas redes de soborno, de mini corrupción o lo que sea. Pero acá el tema es que de la forma en que el actual gobierno está encarando eso, lo que tiene claro es de que la corrupción se genera desde el Estado. Claro, yo siempre he dicho, cuando yo enseño y yo voy a diferentes países a enseñar, es que la corrupción siempre empieza desde arriba, baja, claro, una cascada. Exacto. Una de las cosas, y tú hablando de ingenieros que van a construir un edificio y eso, y ya ha pasado en Latinoamérica, van y compran el permiso y hacen todo bajo de cuerda. Y después el edificio se cae porque no cumple con todas las reglas, no cumple con lo que está requerido para hacerlo. O sea, no solamente la corrupción policial. Vamos a hablar ahora de una cosa que te quiero agregar. A ver, todo esto que vos decís, se trate del país de que se trate, se sabe, la gente lo conoce, todos los medios de comunicación saben que existe. Entonces, ¿por qué no se para? Y no se para porque debe haber siempre intereses por detrás a los cuales les conviene todo este tipo de negocios marginales o delictivos. Entonces, ¿qué es lo que hizo este gobierno? Bueno, con denunciarlo no vamos a hacer nada, porque después resulta que cae en un juez que dice no hay pruebas y el corrupto sigue con su negocio. Por publicarlo en los medios de comunicación, con eso tampoco conseguimos nada, porque en definitiva la gente lo lee y si no le tocó al otro día se olvidó. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, ni vamos a denunciar, ni vamos a hablar nada. En este organismo hay corrupción, lo cierro, motosierra, y se terminó el problema. ¿Entendés? El gobierno de Milei tiene esa idea. ¿Cuáles son los focos de corrupción? Bueno, esos focos de corrupción los elimino totalmente. ¿Entendés? Y es lo que está haciendo, porque no queda otra. Ahora, es complicado porque en el caso de las policías, por ejemplo, que estamos hablando, las policías tienen para los delitos comunes, la competencia es provincial. Vos acá tenés 24 provincias, 24 estados, ponele. El gobierno nacional tiene que respetar la autonomía y no se puede meter. Entonces, en cada provincia tenés una estructura de corrupción policial o política, lo que sea, distinta.
En un lado roban con las obras, en el otro con las infracciones, en el otro con las multas en la ruta, en el otro andás a ver con lo que será, y bueno, es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque como vos acabas de decir, y hablamos en su momento, no hay una coordinación entre gobierno central, provincias o lo que fuera. ¿Y por qué no la hay? Porque detrás de esa corrupción se mueve la política, y a la política lo único que le interesa son los votos. Entonces, si para hacer la vista gorda, para conseguir votos en muchos lugares lo tienen que hacer, lo van a hacer. Vos acabas de preguntar cómo puede ser que voten a los corruptos. Bueno, acá tenemos un caso emblemático. Tenemos una expresidenta y vicepresidenta presa por corrupción y que tiene un 20-25% de intención de voto. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Y por qué ese 20-25% de intención de voto? Algo recibió de ese gobierno, ¿me entendés? Ya sea un plan social, un subsidio, algún beneficio que no sabemos, un empleo que hoy lo perdió porque Milei dijo este no sirve para nada, que se vaya a la casa. Bueno, es muy difícil, porque vos estás aplicando un criterio racional para tratar de buscar una solución al problema, y esa gente no piensa así, lo piensa por conveniencia. Entonces, vamos a seguir teniendo este problema durante mucho tiempo, y por ahí el día que Milei se vaya, aunque haya hecho todo bien, vuelve a aparecer, porque ya está instalado, ya hay generaciones que han vivido del delito, de la corrupción, de lo que fuera, y no saben hacer otra cosa, William. Esa es la realidad. Yo te iba a hacer una pregunta. Sí, la que vos quieras. ¿Qué ha pasado con las investigaciones de los dineros que venían en maletas desde Venezuela hacia Argentina y que pararon en manos de gente alta en el gobierno argentino? Vos me estás hablando en la época del kirchnerismo. No ha pasado nada. Hubo un solo caso resonante, que fue el de un empresario de apellido Antonini Wilson, que lo descubrieron trayendo una maleta con dinero. Bueno, él está en Miami, lo más tranquilo. La agente de policía de seguridad aeroportuaria que lo descubrió terminó siendo una famosa vedette en el teatro de revista. Y no hay ningún condenado, la plata no se sabe dónde fue a parar, así que no pasó nada, absolutamente nada. Que yo te hago esa pregunta es porque tiene que haber ayuda dentro de los aeropuertos, dentro de los puertos, gubernamental, para que el narcotráfico desde Argentina y el lavado de dinero puedan seguir su curso normal día a día. Sí, eso no tengo duda. Lo que pasa es que esa ayuda, yo creo que cada vez es menor, existe, pero digamos, cambia. O sea, los aeropuertos se han convertido en un negocio, no solo para los operadores del aeropuerto, que te cobran unas tasas aeroportuarias que son únicas en el mundo, sino por la cantidad de kioscos que hay. ¿A qué le llamamos kioscos nosotros? Y al que te pasa una valija sin controlarla, al que vos viajás al exterior y sin traer nada que sea ilegal, te excediste en las compras sobre la franquicia que tenés permitida, entonces el vista de aduana te ofrece, bueno, si tenés que pagar 500, pagá 250 y te ahorrás 250. O sea, los aeropuertos se han convertido en un negocio que si se quiere se puede controlar. Si se quiere se puede controlar. Porque eso es lo que se llama un negocio personal. O sea, y el gobierno cobra 500 para que tú puedas entrar esa maleta o esas maletas, y tú cobras 250, esos 250 no van a ir a las arcas del gobierno para comprar otras cosas, sino que van a ir a tu bolsillo personal. Escúchame, a mí me pasó, William, yo venía de Estados Unidos, yo siempre declaré todo.
absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en época, sobre todo que estaba en funciones, yo no me podía arriesgar a quedar involucrado en un hecho delictivo trabajando para el propio Estado. La verdad que nunca se me ocurrió. Y me ha pasado que los propios vistas de aduana, que no sabían quién era, cuando veían la declaración jurada, me decían, pero usted va a pagar esto. Sí, sí, le digo, voy a pagar eso porque es lo que corresponde. Acá están las facturas de compra, ahí tiene adentro de mi equipaje los elementos si los quiere chequear. Esta es la franquicia que tengo, esta es el exceso y esto es lo que tengo que pagar. Y ellos mismos te decían, pero usted quiere pagar esto o hablamos. Ese hablamos ya sabe lo que quiere decir. Entonces, ¿qué tenés que hacer en ese momento? Tenés que ir y denunciarlo. ¿Y cómo lo probás? ¿Cómo pruebo yo que un agente de aduana intentó ofrecerme un arreglo para pagar menos? ¿Cómo no puedo? No puedo porque va a llamar un testigo que seguramente va a ser un compañero y va a decir, no, yo no escuché nada. ¿Y yo a quién tengo de testigo? A mi esposa. Y me van a decir, no, su esposa no sirve de testigo porque obviamente va a decir lo mismo que usted. Entonces, es muy difícil contra todo eso. Para los delitos más complicados, no personales, como decís vos, está más difícil. Yo creo que en el aeropuerto está más difícil. Fíjate lo que ha pasado con este famoso avión que vino a la Argentina en un vuelo privado de un empresario que es argentino, pero que está muy cercano aparentemente a las esferas políticas del presidente Trump y que pasó sin que le revisaran el equipaje. Yo particularmente creo que en ese vuelo no venía nada, que en esas valijas no había nada, pero ¿qué pasa? Alguien del aeropuerto le facilitó las cámaras de seguridad que cubrieron todo el trayecto desde que ese avión llegó, la gente que bajó, cuando pasó por migraciones, cuando pasó por aduana, y como no le controlaron el equipaje, se construyó aquí toda una historia tremenda sobre qué podría haber en esas valijas o lo que fuera. Cuando en realidad esas valijas subieron en Estados Unidos. O sea que si hubieran traído algo extraño, dinero, alguna sustancia ilegal, lo que sea, lo tendrían que haber detectado en Estados Unidos antes de salir. O sea que ahí no había nada. Lo que te quiero decir es que el aeropuerto se puede controlar. Para mí hoy el delito de contrabando, lavado de dinero y todo no pasa por ahí, pasa por otro lado. O sea, aquí en Argentina tenemos una muy mala reputación en cuanto al control de las operaciones de lavado de dinero. Nos ha costado bajas calificaciones en los organismos internacionales que controlan ese tipo de actividades. Ese tipo de operaciones se han controlado mucho más, pero ¿qué pasa? A veces los bancos, vos vas con 20 millones de dólares y le decís que lo querés invertir, y acá en Argentina 20 millones de dólares para que vos inviertas en un banco es mucha plata, y qué sé yo, por ahí el propio banco te da la solución como para poder justificar de dónde sacaste el dinero sin preguntar dónde realmente de dónde lo sacaste. Es muy difícil eso, es muy difícil. Depende del gobierno, depende de quién esté en los organismos, depende de los empresarios, depende de los bancos. Y viste, cuando hay mucho dinero en juego, se vuelve complicado el asunto, se vuelve complicado. ¿Qué control han puesto las autoridades argentinas después de que llegó el presidente Milei con la emigración ilegal a Argentina para tratar de obtener la residencia y después la ciudadanía argentina, sea por medio de asilos políticos o matrimonios con ciudadanos argentinos? Bueno, a ver, Argentina, como decimos nosotros, era un colador. O sea, parte del gran problema de inseguridad que tenemos, estimado William, justamente proviene de la falta de controles migratorios.
porque cada vez que se ha detectado aquí, por ejemplo, bandas que roban, que hacen entraderas en las casas, que asaltan bancos o lo que fuera, o eran peruanos, o eran colombianos, o eran mexicanos, incluso habían entrado al país y solicitado la ciudadanía teniendo antecedentes penales delictivos en sus propios países. Y vos decís, ¿cómo conseguían? Y bueno, volvemos a lo mismo. Conseguían porque dentro de la Dirección de Migraciones o donde fuera existía alguien que le solucionaba los problemas por una módica suma de dinero. Volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué hizo Milei ahora? Bueno, Milei lo que hizo es, ciudadano de otro país que es sorprendido, capturado, detenido, lo que sea, cometiendo un delito, deportación inmediata. Inmediata, se va. Sí, o sea, no, antes que hay que comprobar que esto, que el otro, no. Si es condenado, cumple la condena y no bien termina de cumplir la condena, sale de la cárcel y se va a su país. O sea, no lo mandan antes de cumplir la condena, porque por ahí llega a su país y en su país tiene una red de protección y termina libre a los 2 minutos. Sí. Otra cosa te voy a decir. Vos sos argentino. ¿Tenés causas penales acá o alguna situación judicial poco clara? Te vas de viaje a los Estados Unidos o a cualquier país. ¿Cuándo volvés? Al oficial de migraciones que te atiende, le aparece que vos, si bien sos argentino y que saliste de acá, tenés causas pendientes, han endurecido tanto el tema, Milei, que hasta te pueden negar la entrada. Por eso ahora decían, ojo, antes de salir de Argentina, piense bien si va a poder volver a entrar, aunque usted sea argentino. A sus ciudadanos. Claro, exacto. No, es que no hay... si sos un delincuente, tengas la nacionalidad que tengas. Lo que ha bajado mucho es la participación, como te decía, de ciudadanos extranjeros en los delitos. Hoy en día yo te diría que son más nacionales los que roban, los que andan con las motos asustando a la gente, o lo que fuera, que los extranjeros. Porque acá había bandas, pero a mí me tocó, a mí me siguieron desde una playa, bandas pero que funcionaba a la perfección. A mí me siguieron desde una playa de estacionamiento hasta pocas cuadras de mi casa, porque yo había ido a hacer una operación inmobiliaria, y después que crucé de la capital a la provincia, me aparecieron 3 motos, 2 autos, nos cruzaron las motos, nos rompieron los vidrios de los autos, y yo ese día, vos sabés que había tenido un pálpito de que algo podía pasar, porque la inseguridad estaba muy, muy latente. Entonces, a propósito, llevé una mochila vacía, porque dije, si me van a robar lo primero que tengan a mano, que es la mochila. Y efectivamente, me robaron la mochila y adentro no había nada. Bueno, después se descubrió, porque el tema es dónde iniciaron el seguimiento. Después se descubrió que en la playa de estacionamiento donde yo dejé el auto, había un empleado que le pasaba información a gente de esta banda sobre personas que entraban y salían con valijas, con bolsos, con lo que sea. Entonces los seguían, iban a donde iban, veían dónde iban, por ejemplo, si iban a un banco, si iban a una escribanía, volvían. Cuando salía con el auto, lo seguían, y lo seguían bastante tiempo, bastante espacio. ¿Por qué? Porque a pocas cuadras de esa comisaría, de esa playa de estacionamiento, había una comisaría. Entonces, no te podían robar ahí nomás, porque enseguida, si no, se podía desatar la acción policial. Pero el tema no era por ese. El tema era que la gente de esa comisaría también formaba parte de la banda. Entonces necesitaban asaltarte lo más lejos posible para que esa gente que formaba parte de la banda, siendo policía, no tuvieran que participar en la investigación.
Hubo un trabajo excelente ahí, te digo, de la policía de la ciudad de Buenos Aires y de los fiscales, que ellos pusieron varios anzuelos, empezaron a mandar gente a la playa esa para que los siguieran, los robaran, poder detectar el modus operandi. Y un día, a las 4 de la mañana, hubo 5 allanamientos consecutivos donde los tenían ubicados. Y vos fíjate, los jefes de la banda, eran 23 miembros de la banda. Los jefes de la banda eran un matrimonio argentino. Y todos los que iban en los autos, en las motos, eran todos colombianos. Sí, todos colombianos. Los metieron a todos presos, fueron todos presos, están cumpliendo la condena, pero no bien terminen de cumplir la condena, van a ser todos deportados. Pero vos fíjate la red de complicidades, un empleado de una playa de estacionamiento, la policía que está en un precinto, como dicen ustedes, a 5 cuadras, todo un esquema que tendría que ser al revés. Ese esquema lo tendrían que tener las fuerzas policiales o la justicia, lo que sea, para combatir el delito. Una organización impresionante. Bueno, es lo que me decías vos. La corrupción es la puerta de entrada para el delito. Sí, vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a hablar sobre las redes de terroristas que operan en la triple frontera, incluyendo Hezbollah, Hamas, gente de ISIS que ha estado en la triple frontera, ahora el movimiento, lo que llaman Hezbollah Wayuu, que están indoctrinando a ciertos miembros de las tribus Wayuu para convertirlos con pensamientos islamitas. ¿Qué está haciendo la policía o las agencias de inteligencia argentinas y la Policía Federal para combatir este flagelo? Mirá, la verdad, si te tengo que decir yo qué está haciendo, no lo sé, la verdad que no lo sé, y estaría mal que lo supiera, porque si lo sé yo, lo puede saber mucha gente, y lo ideal es que no lo sepa la menor cantidad de gente posible para que no advertir a los delincuentes. A ver, pero en la triple frontera, salvo que exista lo que hay es una vigilancia permanente, pero mucho más que eso no podés hacer. Porque en la triple frontera no se cometen delitos. A lo sumo se arma toda la logística o lo que fuera. Vos ahí mucho más que hacer operativos de observación, de escucha de comunicaciones, mucho más no podés hacer. No tenés ahí, no es un teatro de operaciones. Es un lugar donde podés conseguir pistas, por ejemplo, para saber, digamos, qué grupos están operando, cómo se financian, los contactos que tienen, las relaciones que tienen en cada uno de los países, cómo se colectan con los grupos delictivos. Una base de organización de estas estructuras, pero de ahí salen para los diversos países a cometer sus fechorías. Claro, bueno, pero ahí ya depende de otra cosa. Por ejemplo, yo creo que en este momento tiene más problema Brasil que nosotros con lo que pasa ahí. Porque muchas bandas de delincuentes que operan en Brasil, como el Comando Capital o el Comando Vermelho, todos esos son grupos operativos en el campo, en el terreno, de grupos, como decís vos, como Hezbollah u otros, que les venden sus servicios. O sea, los utilizan para conseguir información, los utilizan para hacer alguna operación a cambio de droga, a cambio de armas, pero eso ya no tiene tanto que ver con lo que sucede en la triple frontera, no tiene que ver con lo que sucede en otro país. En Argentina, desde que está este gobierno, los grupos transnacionales de delito están, no te digo que no están operando, pero han sido mucho más limitados. Un caso concreto lo tenés en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que era un caos. Esa ciudad se había convertido en un caos por la operación de narcotráfico, la guerra entre bandas, la
presencia de agentes de integrantes del Tren de Aragua, del cártel de Sinaloa, había de todo ahí. Porque encima es una provincia clave, porque tiene su propio puerto, tiene salida directa por el río Paraná hacia el río de la Plata y de ahí al mar. De ahí se han detectado muchos cargamentos de cocaína que ya llegaban luego, por ejemplo, al puerto de Amberes, y se los dejaba seguir, se los controlaba y se los dejaba seguir para terminar la operación. Pero en la Argentina hoy eso te diría que está, no te digo que esté controlado, pero sí está bien observado, con colaboración, que eso es importante, es muy importante en estos delitos donde digamos, las bandas, las organizaciones operan en varios países. Es muy importante tener buena relación con organismos similares de otros países. Para nosotros tener buena relación con los servicios de inteligencia occidentales siempre nos ha ayudado a compartir información, nos ha ayudado a prevenir hechos, nos ha ayudado en los operativos. Nosotros hemos hecho lo mismo. A mí me tocó un caso en la Triple Frontera donde detectamos actividad de agentes iraníes tratando de comprar equipos para proteger comunicaciones, para encriptar comunicaciones. O sea, ellos saben que son escuchados, que son observados, y andaban buscando un tipo de equipo en particular, de origen suizo, me acuerdo que eran, porque eran equipos que estaban, como eran fabricados por un país supuestamente neutral, que no pertenece ni a la OTAN, ni a ninguna organización ni militar, ni de seguridad. Y nosotros detectamos, eso sí lo podemos hacer, ¿ves? Nosotros detectamos este movimiento y creamos una página de internet donde ofrecíamos esos equipos y creamos una empresa por si alguien quería investigarla, lo que sea, hasta que conseguimos atraer a la persona que estaba investigando a que nos venga a hacer la consulta. Entonces ahí pudimos averiguar qué equipos quería, para qué los quería, etcétera, etcétera. Y pudimos averiguar algo muy interesante, que el pago se iba a hacer a través de un banco de Venezuela. Pero pudimos averiguar eso, pudimos, digamos, no te puedo decir cómo terminó la operación, pero la pudimos terminar, pero más de ahí no se puede hacer. O sea, no es que lo detuvimos, no es que pudimos detener a la persona encargada de hacer esto o algo, porque en realidad no estaba cometiendo ningún delito, sino que estaba haciendo algo que desde el punto de vista de una investigación de inteligencia no servía, pero no estaba cometiendo ningún delito. ¿Entendés? Entonces, más que eso, que observar, que analizar, por ahí tener alguna presencia física pero más que eso, es una base, como decís vos, es una base. Sí, es importante. Sí, decime. José, en tu tiempo con el gobierno, ustedes tuvieron casos donde detectaron individuos de Hezbollah o de otras organizaciones criminales que utilizaban documentos verdaderos venezolanos o colombianos, pero que no hablaban bien el español y que se detectaban pues porque cuando se le hacían las preguntas no daba con el perfil de la persona en el pasaporte. No, eran iraníes algunos. Por eso, pero ¿se dieron casos así? Sí, se dieron un montón. Lo que pasa es que también había una organización delictiva que funcionaba. En ese momento, los pasaportes y los documentos de identidad los emitía la Policía Federal, no como es ahora que los hace el Registro Nacional de las Personas. Entonces funcionaba una organización adentro que por $50.000 te daba un pasaporte, sin importar de dónde eras. Estamos hablando de pasaportes argentinos. Pasaportes argentinos. Pero yo estoy hablando de pasaportes venezolanos que se aportó mucho, que se dieron cedulación a actores cubanos, actores iraníes y actores de otros criminales, que se les dio esa cedulación, esos pasaportes,
para que puedan viajar a sus anchas por toda Latinoamérica, el Caribe, por diferentes regiones. Claro. Lo que pasa es que lo que pasa es que lo único que podés hacer es tenerlo bajo observación, porque en definitiva el pasaporte era auténtico. Por ahí la identidad no era la que decía el pasaporte, la nacionalidad, pero lo único que podés hacer es mantenerlo bajo observación. O sea, en realidad hubo una época donde toda persona que entraba con un pasaporte venezolano era puesta bajo observación, por lo menos hasta que se determinara que en realidad no tenía ninguna vinculación con ninguna organización extraña y nada. O sea, eso sucedió. De hecho, hemos tenido casos de gente con pasaportes venezolanos que eran iraníes y que venían a la Argentina a conectarse con periodistas argentinos que en ese momento investigaban o informaban sobre el atentado a la Mutual Judía AMIA, y han llegado a captarlos y los han utilizado hasta como correo para mandar información de aquí a España, de España a San Petersburgo, y en San Petersburgo agentes rusos le entregaban esa información a agentes iraníes para que estuvieran al tanto y pudieran seguir qué estaba pasando con la investigación aquí, que en ese momento, como vos bien dijiste, llevaba el fiscal Nisman. Lo que pasa, William, es que muchas cosas se hacen que vos sabés, lo vas a comprender, que no lo podés decir, no podés contar. Esto que te estoy diciendo lo puedo hacer porque de alguna manera, si buscas en cualquier archivo de internet, vas a encontrar que muchas de estas situaciones se hicieron públicas. No, claro, y quiero aclararle a la audiencia, aquí en nuestro programa no estamos hablando de casos activos o casos que puedan perjudicar la seguridad nacional de cualquier país. Estamos hablando de casos que ya sucedieron y que han probado que pueden ser peligrosos para la misma seguridad nacional, no tanto de Estados Unidos, sino de países aliados en la región. No, totalmente. Y yo hoy estoy un poco alejado de la actividad, bueno, donde hice prácticamente toda mi carrera, pero yo supongo que estos controles se deben seguir haciendo. Controles de documentación, controles de procedencia. Es más, yo creo que los servicios de inteligencia donde, digamos, países donde se reciben vuelos o lo que fuera de países que están sospechados de tener alguna vinculación con el narcotráfico o el terrorismo, lo primero que hacen es controlar la lista de pasajeros. Cuando el pasajero llega ya tienen un perfil antes de que pase por la ventanilla de migraciones. O sea, se ha extremado. Siempre, viste, puede ser que alguno se te pase o que haya que dejarlo pasar para ver hasta dónde llega, pero sí, hemos tenido muchos casos. ¿Piensas que veremos una conclusión verdadera del caso del fiscal Nisman? A ver, ¿una conclusión verdadera de la investigación sobre su muerte o una conclusión verdadera sobre la investigación que hizo del atentado a la AMIA o una investigación verdadera sobre el pacto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Irán? Son tres aristas totalmente distintas. Vamos a empezar primero con el pacto que hizo la expresidenta Kirchner, el pacto con Irán. Vamos a empezar con esa y después al final la muerte del fiscal. Bueno, creo que ese es el más fácil, porque el pacto nunca fue negado, al contrario, fue hecho público y fue hasta sometido a consideración del Congreso argentino. Lo más extraño que hay en ese hecho es que
el Congreso argentino aprobó ese acuerdo en tiempo récord, pero el gobierno de Irán o las autoridades nunca llegaron a aprobarlo. Entonces lo que mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que Argentina aprobó un pacto propuesto por Irán que después no lo aprobó? Y ahí puede ser que en el juicio aparezca información que yo no te puedo dar, pero que es muy importante, que eran las condiciones no escritas del acuerdo. Ese acuerdo tenía como supuesto objetivo crear una comisión denominada de la verdad que permitiera investigar lo que sucedió en el atentado, y en esa comisión iba a haber juristas destacados de primer nivel, iba a haber representantes del gobierno de Irán y representantes del gobierno de Argentina. Y bueno, y eso es lo que oficialmente se dijo. Hay muchas cosas que no tienen que ver con qué quería. Después dicen, bueno, Argentina lo hizo porque Irán le ofreció petróleo barato y como en ese momento había crisis energética en Argentina, le podía servir, y a cambio de eso Argentina le iba a mandar, no sé, cereales que iban a representar. Eso podría ser, digamos, una excusa para justificar el plan. Pero hay otros hechos que te vuelvo a repetir, no te puedo decir pero van a surgir en la casa otras condiciones que pidió Irán que tienen que ver con una persona en particular, que tampoco te puedo decir quién es, que es clave. Después de Nisma es la persona más importante en la investigación del atentado a la AMIA, y el verdadero objetivo del acuerdo era sacarlo del medio. Esa persona después, si vos analizás un poco lo que pasó en los últimos meses del gobierno de Cristina, es una persona que tuvo que irse del país, tuvo que asilarse en los Estados Unidos, porque su vida y la de su familia estaban en peligro, mucho más luego de la muerte de Nisman. Claro, comprometida totalmente. Entonces, ahí, en ese caso, en el del pacto con Irán, yo creo que vamos a llegar hasta una condena, me atrevería a decir. Vamos ahora al segundo caso. ¿Cuál es? No el de la muerte de Nisman, sino el segundo que mencionaste. ¿El de la investigación del atentado? El atentado, claro. Bueno, a ver, la investigación judicial en Argentina ya determinó quiénes son los responsables intelectuales, quién proporcionó la logística, quién financió y quién fueron los autores materiales. Eso está todo probado. Los acusados están con circulares rojas de Interpol. Nunca los vamos a poder traer a Argentina porque son todos iraníes protegidos por Irán. Uno de ellos incluso es un poderoso actual funcionario. Por eso lo que acaba de resolver Argentina, lo que se va a hacer es un juicio en ausencia. Se los va a juzgar sin que estén aquí para que la causa pueda tener un cierre, digamos, jurídico. Pero el efecto práctico va a ser ninguno. Bueno, ¿y cuántos años más necesita el gobierno argentino para darle un cierre? Como tú lo estás diciendo, el atentado hace muchos años que ya... ¿Cuántos años en verdad necesitan para llevar una causa a un juicio? No, el juicio yo calculo que va a ser este año no, pero en el transcurso del año que viene el juicio seguro que se va a dar. Lo que pasa que el juicio va a terminar, el juicio va a terminar confirmando o ratificando la investigación de Alberto Nisman. Y va a terminar con una condena que va a ser de cumplimiento imposible porque no los vas a tener. Con lo cual, esto va a ser una causa que si bien jurídicamente se va a cerrar, políticamente va a seguir siempre abierta. ¿Por qué? Porque ya hay familiares de los argentinos muertos en el atentado a la AMIA que ya han criticado esto del juicio en ausencia porque dicen que en definitiva es una solución de compromiso para poder darle un cierre a este tema y que no se hable más. O sea que
jurídicamente la causa en 2 años la vas a tener cerrada, vas a tener condena, la condena va a ser de cumplimiento imposible y esto va a ser un tema de debate político por años, años, años y años. Eso para mí es lo que va a pasar. La inteligencia israelí y los servicios de investigación de Israel han tenido alguna participación en estos casos. ¿En la investigación del atentado? Sí. Obviamente ha habido contactos tanto con los servicios israelíes como con los americanos, pero la colaboración más grande ha sido con Estados Unidos. No solo con la CIA, sino también con el FBI, porque cuando se detectó la identidad del quien conduciera el famoso vehículo que cargó la bomba que hizo volar la Mutual Judía AMIA, tanto Alberto Nisman como la otra persona que te dije que es fundamental y que tuvo que asilarse en su momento en Estados Unidos, tuvieron mucha colaboración del FBI y de la CIA para ubicar a la familia en Estados Unidos, porque la persona que manejó el vehículo, que transportó la bomba, que hizo estallar y volar el edificio, en realidad era una persona que vivía en Estados Unidos, en Detroit. Entonces, una vez que se determinó todo eso, tanto Nisman con otra persona viajaron a interrogar a la familia de esta persona para poder determinar sus relaciones con Irán o con grupos pro-Irán, cómo habían surgido, y ahí también poder buscar información para poder seguir viendo algún tipo de ramificación o que hubiera más gente en Argentina con posibilidad de cometer nuevos hechos. Ahí fue muy importante la participación más que nada de los servicios de inteligencia americanos. Los servicios de inteligencia israelíes, yo te diría que no es que no colaboren, pero son más propensos a hacer sus propias investigaciones y mantenerlas reservadas. No comparten mucho. No, claro, también porque tienen miedo por la corrupción o la filtración de la información. Exacto. Prefieren hacer su trabajo clandestinamente. Igual te digo que el tema también en su momento Nisman tuvo bastante apoyo de un grupo de legisladores de Estados Unidos, al punto tal, Nisman había preparado, además de la investigación en la AMIA, había preparado todo un informe muy detallado de toda una operación de penetración de Irán en América del Sur, que no era una operación militar, sino que era una operación que consistía en ir comprando de a poquito pequeños medios de comunicación para instalarse y empezar a trabajar sobre la opinión pública. Alberto hizo todo un informe de eso y recibió una invitación para ir a exponerlo en el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno de Argentina se lo negó, no lo dejó viajar. Claro, es que la desinformación y la propaganda de estos grupos necesita estos sistemas, y qué mejor que tener sus propias cadenas radiales, periódicos, revistas y otros medios para difundir esta información sin ser catalogados tan fácilmente. Y te voy a dar otro dato que te va a interesar. Cuando Argentina firma el pacto con Irán, y Nisman denuncia ese pacto y es asesinado, y yo te dije que hubo otra persona que tuvo que exilarse en los Estados Unidos porque su vida corría peligro. Obviamente, para pedir el asilo político tuvo que demostrar un montón de circunstancias que justificaran que se les diera el asilo. Y esa persona, en ese momento el presidente era Barack Obama, esa persona en una de sus exposiciones que tuvo que hacer ante las autoridades de Estados Unidos,
presentó un informe demostrando, con pruebas que todavía ni siquiera han aparecido a la luz y van a salir en algún momento, cómo había sido la participación de Irán en ese atentado terrorista. Él lo hizo pensando que eso iba a generar una acción inmediata de los Estados Unidos de presión sobre el gobierno argentino para anular el memorando o para, acelerar las investigaciones sobre el atentado. Y se encontró con la sorpresa de que el presidente Obama estaba interesado en hacer un acuerdo con Irán para, a ver, ¿cómo te podría decir? Un acuerdo con Irán para que Irán abandonara su plan de desarrollo nuclear y poder presentarlo como un logro político para poder ser utilizado después en alguna campaña electoral o lo que fuera. O sea que no sé si entendés bien o si me explico bien lo que te estoy diciendo. Sí, entiendo, claro, entiendo. O sea, hubo un interés político de un presidente de los Estados Unidos que, en vez de presionar a un gobierno que estaba haciendo un pacto con los terroristas, prefirió tomar eso, dar el asilo, pero seguir con su negociación. O sea, lo que te quiero decir es como que un gobierno de Estados Unidos que también quería hacer un pacto con Irán, con otras intenciones, pero había una intencionalidad política. Porque en definitiva todos sabemos que el tema de desarrollo nuclear de Irán, la única forma de pararlo es como lo hizo Trump ahora. No lo ibas a parar con negociación, lo tenés que parar con bombas, porque si no iban a seguir, y andás a ver si no van a seguir. Así que te digo que hay mucho todavía por conversar, que no se sabe, que se va a saber, porque una vez que venga el juicio se va a ventilar, y que creo que nos va a dar para que volvamos a hablar varias veces de esto. Te iba a hacer una pregunta relacionada a eso. ¿Cómo tú ves los casos de antisemitismo en Argentina en contra de la comunidad judía? A ver, el argentino no es antisemita, el argentino en realidad no es antisemita. Hay grupos políticos locales que están incentivados hasta por políticos, te diría, que los manejan. Pero vos vas a una manifestación, por ejemplo, pro Hamas o pro Palestina, y te pones a hablar con alguno y le pones a preguntar, a ver, ¿y vos por qué? ¿Qué sabés de la causa palestina? ¿Cómo se formó la Franja de Gaza? ¿Por qué apareció la Franja de Gaza? ¿Qué es lo que están discutiendo los israelíes y los palestinos? ¿De dónde viene el conflicto? No saben nada. Saben que hay que gritar. Muchachos indoctrinados en las universidades por profesores o por estudiantes que llevan 50 años y no han terminado sus primeros 4 años de universidad. No. Que pasa en Latinoamérica y sucede en Colombia y en otros países donde las universidades estatales son clave para el reclutamiento, tanto indoctrinación de grupos guerrilleros, grupos de izquierda, socialistas, grupos neonazistas de derecha, donde indoctrinan a los jóvenes. Una mente joven, si tú la captas y le haces creer toda la basura por medio de tus enseñanzas, ya tienes una base grande para nuevos soldados y combatientes para la causa que estás tratando de formular. La mayoría de la guerrilla colombiana, llámese ELN, llámese la vieja FARC, llámese la nueva disidencia, la nueva Marquetalia,
y el M-19 que Petro perteneció a él, presidente Petro, usaban las universidades del Estado para poder captar mentes jóvenes y convencerlos de coger las armas por un ideal que no existe, el ideal socialista, en la mente retorcida de aquellas personas que se hacen llamar socialistas, que son socialistas de conveniencia, donde le hacen creer que ese es el mejor sistema, pero es el mejor sistema para los 10 que están en el poder, como sucede en Venezuela, mientras el resto del pueblo sufre las humillaciones, la muerte, el terror, las desapariciones forzosas, los homicidios, mientras que las personas que dicen que aman el socialismo usan relojes Rolex, Salvador Ferragamo, Giorgio Armani, viajan en primera clase, hacen todo lo opuesto del socialismo. Y yo los invito a todos estos socialistas de YouTube, a todos estos socialistas que se hacen llamar socialistas, que si les gusta tanto eso, ¿por qué no se van a vivir a Corea del Norte? Claro. ¿Por qué no se van a vivir a China comunista? ¿Por qué no se van a vivir a Venezuela? ¿Por qué no se van a vivir a Cuba? Pero no de vacaciones, no en hoteles, que vivan como una persona del normal y después vienen a mi programa y me dicen cómo les gustó y si les sigue interesando pertenecer a estos movimientos. No van a ir. No van a ir. A mí me causa gracia. Mira, si tú miras, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro, el tipo tiene un reloj de más de $15,000. Sí. Muchos relojes. Ya la esposa no se viste, si tú ves los videos, no se viste como se vestía cuando entraron al gobierno bajo el presidente Hugo Chávez. Viajan en aviones privados, comen en los mejores restaurantes. O sea, ¿qué engaño tan grande le hacen a los pobres ignorantes en nuestros países? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vos aquí vas a una... Es gracioso, porque vas a una manifestación en contra de los Estados Unidos y todos tienen iPhone, usan zapatillas Nike o Adidas o qué sé yo, o ropa de una marca, qué sé yo, remeras del Hard Rock. Entonces te resulta muy gracioso ver a alguien protestando con Estados Unidos y vestido con ropa que representa a los Estados Unidos o con productos fabricados o que son íconos de la industria norteamericana. Y bueno, pero bueno, lo llevan de acá para allá, esa gente no piensa. Bueno, por eso los socialistas y los gobiernos, digamos, de ese tipo, no inviertan nada en educación. Lo que les conviene es porque una cosa es utilizar las universidades para educar y la otra para adoctrinar, como decimos. Es que entonces, claro, hay una confusión, que la indoctrinación, digamos que Venezuela cayera hoy, en 25 26 años de indoctrinación, se va a demorar casi esa cantidad de años para llegar a una normalidad, porque lo hemos visto después de Perestroika, después de que cayó la pared de Berlín, después de que la Unión Soviética se desintegró en diferentes países y quedó Rusia. Todavía hay gente que le lavaron el cerebro tanto que creen en Vladimir Putin, sí, en una nueva reestructuración de la vieja Unión Soviética. Sí, bueno. Tú ves en Corea del Norte, las personas lloran cuando se enferma su presidente. Les pagan para que lloren, o yo no sé si se la fumaron verde o qué es lo que sucede. Sí. Pero ¿a quién le gusta que le quiten lo más preciado, que es la libertad? Yo no lo entiendo. En Colombia, por ejemplo, se cansaron de la democracia y le dieron la oportunidad
al presidente Petro, que está destruyendo la fibra, la moral, la capacidad institucional de un país tan bello como Colombia. No tienen ni con qué pagarle a sus soldados. O sea, se roban todo lo que tocan, se lo roban. Sí, sí, sí. Bueno, en Argentina, Destruyen. en Argentina el kirchnerismo fue muy inteligente porque agarró toda una masa de jóvenes desorientados y los hizo creer, los empoderó, digamos, los hizo creer que eran parte del poder que manejaba la Argentina. Entonces los alababan, Cristina Fernández constantemente hablando de los militantes, de esa gente que en el fondo son ignorantes, pasan a creerse que forman parte de algo que en realidad no forman parte, sino que los están usando, pero se convierten en fundamentalistas. Son capaces de decirle William Acosta quiere derrocar al gobierno y con decirles eso solo nada más van a tu casa y son capaces de apedreártela de cualquier cosa. Y bueno, pero es la realidad que tenemos. O sea, en la medida en que no eduquemos, en la medida en que la política no mejore su calidad, en la medida que se termine la corrupción, esto va a seguir, va a seguir. Por eso volvemos a lo de Milei, es que realmente es una cruzada muy difícil la que está tratando de hacer él, porque si le sale bien, si le saliera bien, todo eso va a estar en peligro. Entonces, la resistencia que va a tener es terrible, porque no solo la resistencia de los políticos, sino la resistencia de los que apoyan a esos políticos, porque sabes que en el fondo no se trata de ideología, no se trata de convicciones políticas, se trata de intereses, ¿entendés? Acá yo creo que todos los que van y manifiestan y un día le dicen hay que insultar a los israelíes y van, al otro día le dicen hay que ir y romper una plaza, hay que hacer... Cuando eran las manifestaciones, al finales antes que Milei asumiera, los periodistas que quieren realmente tratar de informar iban a las manifestaciones y le preguntaban a la gente que iba y no sabía qué contestar. Pero ¿qué pasa? Esa persona, si no iba, a fin de mes no cobraba un plan social, no cobraba un subsidio, no cobraba alguna dádiva que venía del Estado. ¿Y por qué? Y por nada más que por ir a las manifestaciones. Y bueno, eso es el socialismo, ¿viste? Ese es el socialismo. ¿Qué sé yo? Vamos a ver, va a ser muy difícil esto todavía, muy difícil. Yo creo que si hay un cambio recién está empezando y va a tener mucha resistencia. Y lamentablemente, aquí en la región, en América, realmente, si vos mirás el panorama, si vos mirás los países, Uruguay tiene un gobierno de izquierda, Chile tiene un gobierno de izquierda, Perú no se sabe qué es, Colombia, lo que vos acabás de decir, gobernada por un guerrillero, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Brasil. ¿Qué te queda? Te queda Estados Unidos, El Salvador, Paraguay y la Argentina. Pero de esos cuatro, bueno, el peso de Estados Unidos es indudable, pero El Salvador, ¿qué puede aportar además de las cárceles? Nada. Paraguay, ¿qué peso tiene en el contexto político internacional? Ninguno. El único que queda como un socio de peso en la región para los Estados Unidos, y esta es una teoría de nuestro querido amigo el comandante Jesús Romero, es la Argentina. Por lo tanto, la Argentina se va a convertir en un campo de batalla de todo lo que sea anti-Estados Unidos. Por eso te digo que va a ser difícil lo que viene. ¿Qué mensaje le darías a los argentinos, a tu pueblo, que aún no confían en el actual proceso del cambio? Mirá, es muy difícil mandar un mensaje que sea transversal a 40 millones de personas. Ahí tenés muchas situaciones distintas, muchas visiones distintas, y además, si yo llego a dar un mensaje de esperanza, me van a tildar los que no quieren a Milei de ser pro Milei. Si llego a dar un mensaje de desesperanza, me van a agarrar los libertarios y me van a querer cortar la cabeza. Entonces es muy difícil. Y yo lo que creo, lo que digo, lo que yo veo... Lo que tú opinas. Lo que yo opino
que no había otra alternativa en la elección presidencial pasada. No la había, no había. Si no, era votar lo mismo. Era votar lo mismo. O sea, vos acá siempre tenés los mismos nombres y los mismos apellidos que lo único que hacen van cambiando de partido. Yo siempre digo, la política argentina nos tendió una trampa perfecta, porque estén donde estén, siempre terminás votando a los mismos. Son siempre los mismos. Un día están en un partido, otro día... Lo que yo te dije, José, desde el principio, aquí no son los mejores candidatos. Aquí se rigen por un estatus social y un apellido. Es el nepotismo que llevamos dentro de nuestro cerebro, que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos nos decían: o eres liberal, o eres godo, conservador, o no puedes estar en el medio. Tienes que elegir, tienes que ir a votar. Lo mismo pasa en Estados Unidos, que estaba el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ahora estamos viendo que hasta en Nueva York acaba de ganar en la primaria un muchacho joven que no tiene experiencia, que tiene muchas ideas socialistas y que está muy allegado a las organizaciones terroristas y que ha hecho declaraciones antes de correr para ser alcalde a favor de estas organizaciones y de estos movimientos que van en contra de todos los intereses de Estados Unidos. ¿Quién votó por él? Los jóvenes, los que quieren reinventar la rueda. Aquellos que piensan que la rueda de la bicicleta tiene que ser cuadrada o en triángulo, que al final no va a rodar igual. Es verdad. Bueno, para los que les interese leer sobre ese tema, tenemos que recomendar un interesante artículo que salió en el diario Las Américas de nuestro amigo el doctor Rafael Marrero, que hace un análisis muy interesante sobre la situación de este joven y el riesgo que representa. Así que, pero volviendo a lo que te estaba diciendo de qué mensaje le daría a la gente, el mensaje que le daría es: dejemos que este gobierno termine, dejémosle terminar su plan, dejémosle que cumpla con sus medidas. Sabemos que a todos no nos va a gustar, porque hay personas que pueden esperar, hay otras cuyas urgencias son inmediatas y no pueden esperar, y por ahí las medidas que se están tomando no les son agradables. Pero acá lo que está claro es que si el país no empieza a funcionar con seriedad, con seguridad jurídica, con seguridad para las personas, con desarrollo económico, con crecimiento, lo único que va a pasar cuando Milei no esté en el gobierno, vamos a volver a repetir la historia. Fíjate que hemos tenido presidentes, sacando a Raúl Alfonsín, todos los presidentes que vinieron después, todos procesados. Porque después de Raúl Alfonsín vino Menem. Y Menem murió siendo senador para evitar ir preso, porque tenía 2 condenas confirmadas por la Corte Suprema. Después de Menem vino De la Rúa. De la Rúa ni siquiera terminó el gobierno y terminó también procesado porque se descubrió que había sobornado senadores para conseguir que le voten una ley que pedía en su momento de flexibilización laboral el Fondo Monetario Internacional. Después de la Rúa vino Duhalde. Duhalde tuvo que llamar a elecciones porque como devaluó la moneda y el gobierno que estaba haciendo no le satisfacía mucho, le armaron una revuelta, mataron 2 personas y tuvo que entregar el gobierno. Después vino Kirchner. Bueno, las causas de los kirchneristas no hace falta que las nombremos. Tienen causa en todos los juzgados federales habido y por haber. Después de Cristina vino Macri. Macri asumió estando procesado por espionaje ilegal mientras era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Después de Macri vino Alberto Fernández, que acaba de ser procesado por una estafa multimillonaria que se mandó con las compañías de seguro que aseguraban bienes y personas del Estado. Entonces, yo creo que a Milei hay que darle una oportunidad, hay que criticar lo que nos gusta, pero en todo aquello que se vea que es para que
Si el país sale adelante, salimos todos. Si no, va a seguir siendo lo de siempre. Va a haber un grupo de personas que viva bien y el resto va a vivir mal, sea con quien sea. Eso es lo único que yo te puedo decir. José, ya para concluir, háblanos un poco del nuevo nombramiento que te hicieron para el grupo de pensamiento MSI 2. MSI 2, que lo lidera el doctor Marrero. Bueno, esto nació un poco de una relación, a través de una relación, primero con el comandante Jesús Romero, luego te conocí a ti, luego empecé a tener trato con el doctor Marrero y comenzamos a difundir aquí en Argentina artículos periodísticos y análisis que tienen que ver con todo esto que estamos hablando y de los cuales no es posible encontrar mucha información en la Argentina, que generalmente está todo dando vuelta alrededor de la política local. Y un día me ofreció, bueno, un día el doctor Marrero decidió crear este instituto, el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, y él está convencido, como estábamos hablando recién, de que Argentina es un país clave en toda esta, digamos, todo este cambio de orientación política que impulsa a los Estados Unidos a través de la figura del presidente Trump, y visible la representación, el enlace del instituto con Argentina para promover actividades del instituto, para difundir información y los análisis del instituto. Incluso tiene algunos proyectos para venir a presentar libros aquí en la Argentina. La verdad que fue un tema que me interesó mucho porque a mí me da una conexión prácticamente diaria con los Estados Unidos, un país con el que yo tengo una gran admiración y hay una parte muy importante de mi vida que se desarrolló allí. Y además me da participación en temas que a mí realmente me apasionan, en temas que yo creo que son los que van a definir la agenda mundial y el destino de los países. Y bueno, hay algunos proyectos muy interesantes que se van a hacer realidad en los próximos días, de los que no puedo hablar hasta que el doctor Marrero no hable, y que creo que le van a dar, digamos, una proyección al instituto, no solo dentro de Estados Unidos, también aquí en Argentina. Y para mí es un desafío, pero sobre todo es un privilegio, y tengo un gran agradecimiento por el doctor Marrero y por mi querido amigo Jesús Romero, gracias al cual además te he conocido a ti. Sí, yo para concluir agradezco profundamente a nuestro invitado, el honorable amigo José Daniel Salinardi, por su valiosa participación y análisis, así como a todos ustedes que nos acompañan en cada edición de Equalizer. Los invito a seguir conectados con nuestro canal y sumarse analizando juntos la realidad de Argentina y el mundo. Síguenos en nuestra plataforma oficial de YouTube, @Equalizer TV Online, y en Instagram, @Equalizer_IG, y en mi programa radial en vivo todos los jueves a las 6:30 p.m. hora de Nueva York, escucharnos en la radio TPC. Gracias por sintonizarse y hasta el próximo programa. No olvides de continuar siguiéndonos, y le agradezco al doctor Marrero, a MSI 2 y a mi amigo Jesús Romero por siempre estar colaborando conmigo en las diferentes escrituras y en los diferentes programas que he realizado hasta ahora. Y bueno, que Dios los bendiga y una feliz noche. Chao, William, gracias. Chao.